Antes de que comience la historia, deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos escuchas, ya sea aquí en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. No olvides dar like y suscribirte para que este canal siga creciendo y pueda traerte historias aún más impactantes. Eran las 11:10 de la noche. Mi esposo me abofeteó porque la cena no estaba en la mesa. Gritó: «Métete ahí y cocina algo ahora mismo». Me quedé en silencio y caminé hacia la cocina. Durante 20 minutos, ellos esperaron. Cuando regresé con una bandeja cubierta, pensaron que era una deliciosa comida. Pero cuando levanté la tapa plateada, lo que había dentro no era comida, sino un billete de ida directo a su propio infierno en la tierra. El reloj de pie en la sala marcó las 11:10 de la noche. Afuera, la calle estaba sumida en un profundo silencio suburbano, roto solo por el suave crujido de mis neumáticos sobre el asfalto de la entrada. Me dolía todo el cuerpo. Había pasado el día entero en la oficina, luchando contra montañas de informes de auditoría que debían estar listos por la mañana. Mi cabeza palpitaba con un dolor punzante, como un martillo golpeando el mismo punto una y otra vez. Aún así, forcé una leve sonrisa. Imaginé la cama tamaño king esperándome. Lo único que quería era una ducha caliente y una noche de sueño ininterrumpido. Apagué el motor y caminé con pesadez hacia la puerta principal. Las llaves tintineaban en mi mano, que temblaba ligeramente por el cansancio. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío del aire acondicionado central me golpeó el rostro. Extraño. Normalmente, a esa hora las luces de la sala estaban apagadas, pero esa noche todo el espacio estaba iluminado, brillante y estéril. Un mal presentimiento me invadió. Me quedé paralizada en la entrada cuando los vi. 3 figuras estaban sentadas en el sofá de la sala, con expresiones indescifrables. Kevin, mi esposo, estaba en el centro, con las piernas cruzadas con arrogancia. A su derecha estaba Sharon, mi suegra, con sus ojos afilados y acusadores clavados en mí. Y a su izquierda, Tiffany, mi cuñada, deslizaba el dedo por su teléfono, lanzándome de vez en cuando una sonrisa cínica. Antes de que pudiera siquiera saludar, Kevin se levantó de un salto y avanzó hacia mí. Su rostro estaba rojo de ira, la mandíbula apretada con fuerza. Podía ver las venas hinchadas en su cuello, señal segura de que estaba a punto de estallar. «Cariño, acabo de llegar». No terminé la frase. Una bofetada fuerte y ardiente impactó en mi mejilla izquierda. El sonido fue tan seco que rompió el silencio nocturno de la casa. Un calor abrasador se extendió al instante por mi rostro. Mi cabeza se giró hacia un lado por la fuerza del golpe. Me quedé congelada. El cansancio profundo que había sentido hacía unos segundos desapareció, reemplazado por un shock abrumador. Mi mano derecha tembló mientras tocaba mi mejilla, que ya empezaba a entumecerse. Miré a Kevin, buscando en sus ojos un destello de remordimiento, pero no había nada, solo el brillo de una furia explosiva. «¿Has visto la hora, inútil?», gritó Kevin, con el rostro a centímetros del mío, su saliva salpicando mi blusa. «¿Quién te crees que eres entrando a esta hora, de fiesta mientras tu marido está en casa?». Contuve las lágrimas que amenazaban con derramarse. «Kevin, estaba trabajando horas extra. ¿Sabes qué es el cierre de trimestre? Tengo muchísimo trabajo. Además, te envié un mensaje esta tarde», respondí, con la voz temblorosa pero esforzándome por mantener la calma. No iba a verme débil delante de ellos. «Excusas», intervino Sharon con voz chillona. Se levantó del sofá y me apuntó con el dedo. «¿Qué clase de esposa eres? Llevamos una hora sentados aquí, muriéndonos de hambre. No hay nada en la mesa. Las ollas están vacías. En la nevera solo hay agua filtrada. ¿Quieres que tu marido y yo muramos de hambre?». Tiffany intervino sin apartar la vista del teléfono, como si yo fuera menos importante que sus redes sociales. «Un poco de conciencia, Emily. Kevin está cansado de estar en casa todo el día. Lo mínimo que puede hacer una esposa cuando llega del trabajo es traer comida o cocinar, no volver con las manos vacías. Dios, qué inútil». Los miré uno por uno. Kevin, desempleado desde hacía 6 meses tras ser despedido por malversar fondos de la empresa,
aunque siempre les decía a los vecinos que estaba lanzando su propia startup. Sharon, que me pedía miles de dólares cada mes para sus gastos y almuerzos en el club, pero era incapaz de recoger un solo plato sucio en esta casa. Y Tiffany, de 25 años, cuyo único trabajo era dormir, comer e irse de compras online con la tarjeta suplementaria vinculada a mi cuenta. Todos vivían de mi esfuerzo. Todos respiraban bajo el techo de una casa cuya hipoteca pagaba yo cada mes. Y ahora me gritaban porque llegué tarde para prepararles la cena. «Métete en la cocina ahora», rugió Kevin de nuevo, empujándome con fuerza por el hombro. Tropecé hacia atrás, chocando contra el zapatero junto a la puerta. «Y no salgas hasta que haya comida decente en esa mesa. Y más te vale que esté buena, o te estrellaré el plato en la cara». Respiré hondo, intentando sofocar la rabia que empezaba a arder en mi pecho. Quería gritar, vomitar toda la frustración que había guardado durante tanto tiempo. Quería echarlos de mi casa en ese mismo instante. Pero no, la rabia solo arruinaría mi plan. Necesitaba calma para servirle su merecido de la forma más dolorosa posible, una venganza elegante que jamás olvidarían. Me arreglé la ropa y me erguí. Miré a Kevin directamente a los ojos. Ya no había miedo ni tristeza en mi mirada, solo un frío vacío. «Está bien», dije con voz baja pero firme. «Voy a preparar un plato especial para ustedes, el que más se merecen esta noche». Sin esperar respuesta, pasé junto a Kevin, ignorando la mirada de desprecio de Sharon y la risa burlona de Tiffany. Caminé directo a la cocina, el lugar donde solía pasar horas sirviéndolos como si fuera su criada personal. Pero esa noche sería diferente. Esa noche no saldría ningún aroma delicioso de esa cocina. Esa noche, esa cocina sería el lugar donde prepararía su ruina. Una vez dentro, cerré la puerta con firmeza. Apoyé la espalda contra ella y cerré los ojos un momento, reuniendo fuerzas. El escozor en mi mejilla seguía ahí, pero el dolor en mi corazón era mucho más insoportable. Durante nuestros 5 años de matrimonio, siempre intenté ser una esposa devota. Hice la vista gorda ante la pereza de Kevin. Soporté las críticas de Sharon y cedí a los caprichos de Tiffany. Pensé que con paciencia cambiarían. Qué equivocada estaba. Mi paciencia solo alimentó a los monstruos que llevaban dentro. Se volvieron más codiciosos, más crueles y más desvergonzados. Abrí los ojos. Las lágrimas que había contenido se habían secado. No valían ni una sola lágrima. Parásitos. Fui a un cajón en un rincón de la cocina donde guardaba cosas importantes que había estado escondiendo. Ya era suficiente. Este drama familiar tenía que terminar esa misma noche. El sonido de un cuchillo golpeando la tabla de cortar resonó con fuerza. Chap, chap, chap. El ritmo llenó la cocina, atravesó las paredes y llegó hasta la sala. Sabía exactamente lo que pensaban ahí afuera. Seguramente sonreían, sintiéndose victoriosos por haber doblegado mi voluntad una vez más. Debieron pensar que la esposa tonta y asustada estaba picando cebollas o carne para satisfacer sus estómagos consentidos. Pero sobre la encimera no había ni un solo ingrediente. El gran cuchillo de chef golpeaba la tabla vacía una y otra vez. Era parte del espectáculo. Quería que se sintieran en la cima del mundo antes de arrojarlos al abismo más profundo. Mientras una mano hacía el falso sonido de cortar, la otra preparaba el verdadero plato. Saqué una gran bandeja plateada que normalmente solo usábamos en acción de gracias o en grandes celebraciones familiares. La bandeja brillaba bajo las luces de la cocina. No coloqué nada sobre ella. Ni pollo asado, ni puré de papas. No había carne guisada, ni sopa sabrosa, ni verduras salteadas como las que solían exigir. En su lugar, saqué una carpeta gruesa de un compartimento oculto bajo el fregadero, una carpeta que había estado preparando durante 3 meses, esperando el momento adecuado. La abrí y saqué 3 documentos clave. Primero, la escritura de esta casa. La casa fue comprada con mis ahorros. Sin embargo, Kevin insistió en que su nombre apareciera también en la escritura para sentirse valorado como cabeza de familia. Pero el mes pasado, después de pagar la última cuota de la hipoteca con mi bono anual, transferí en secreto la titularidad únicamente a mi nombre.
El proceso fue complejo y costoso, pero por suerte contaba con un abogado inmobiliario de confianza que actuó con rapidez y discreción, sin que Kevin se enterara. Ese documento era la prueba de que cada ladrillo, cada baldosa y cada centímetro de esa propiedad me pertenecía. Segundo, los papeles de divorcio ya cumplimentados y firmados por mí. Detallaban todas las causas: abuso verbal, abuso físico como el que acababa de ocurrir y que, afortunadamente, quedó grabado por la cámara de seguridad que instalé en la sala la semana pasada, y abandono económico. Había terminado de mantener a un hombre cuyo único talento era dar órdenes. Tercero, un montón de estados de cuenta bancarios tan grueso como una novela. Había resaltado cada transferencia que salió de mi cuenta para financiar su estilo de vida. Los pagos del SV de Kevin, la asignación mensual para los almuerzos sociales de Sharon, las facturas de la tarjeta de Tiffany por bolsos y zapatos de diseñador, e incluso el dinero para los cigarrillos y la gasolina de Kevin. Todo estaba meticulosamente registrado. La suma era astronómica, suficiente para comprar un pequeño apartamento al contado. Era la prueba irrefutable de que yo era el pilar económico de esta familia, no Kevin. Coloqué los 3 documentos con cuidado sobre la bandeja, la escritura en el centro, la demanda de divorcio a la izquierda y los estados bancarios a la derecha. Luego lo cubrí todo con una brillante tapa plateada. Perfecto. Por fuera parecía un servicio de cena de 5 estrellas. Miré mi reloj. Exactamente 20 minutos habían pasado. Era hora del evento principal. Levanté la bandeja con ambas manos. No pesaba tanto como la carga que había llevado todos estos años, y aún así se sentía como el peso más hermoso que había sostenido jamás. Respiré hondo, compuse mi rostro en una máscara de indiferencia y abrí la puerta de la cocina. En el comedor, los 3 ya estaban sentados alrededor de la mesa. Sus rostros irradiaban impaciencia, cuchillos y tenedores en mano, listos para devorar lo que hubiera preparado. Cuando me vieron salir con la gran bandeja cubierta, los ojos de Sharon brillaron. «Así me gusta», dijo condescendiente, acomodándose en su silla. «Una esposa debe ser diligente. No basta con ganar dinero. Primero están los estómagos del marido y de la suegra». Kevin gruñó, aún agrio por su rabia anterior. «Te tardaste demasiado. Más te vale que valga la pena. Si está insípido, prepárate para cocinar otra vez». Tiffany incluso se inclinó hacia adelante. «¿Qué hay debajo, cuñada? Qué raro que no huela a nada. No habrás hecho solo pasta, ¿verdad?» No dije una palabra. Coloqué la bandeja en el centro de la mesa con un movimiento lento y solemne. El tintineo de la bandeja plateada sobre el vidrio hizo que guardaran silencio por un momento. Me quedé de pie en la cabecera, mirándolos uno por uno con una expresión que hizo que Kevin frunciera el ceño. Tal vez percibió el cambio drástico en mi aura. «Adelante», dije con sequedad. «Es el mejor plato que puedo ofrecerles esta noche. Coman hasta saciarse». Impaciente, Kevin arrancó la tapa plateada. «Veamos qué», la frase murió en su garganta. El sonido de la tapa cayendo sobre la mesa resonó en el silencio tenso. No hubo vapor caliente ni aroma de especias. En la bandeja solo había una pila de papeles. Los ojos de Kevin se abrieron de par en par. Entrecerró los ojos para leer el documento superior. Su rostro, antes rojo de ira, se volvió lentamente pálido al reconocer el encabezado y el título. «¿Qué demonios es esto?». Su voz tembló, no de rabia, sino de confusión y pánico creciente. Sharon, que era hipermétrope, tomó el montón más grueso de papeles. «¿Dónde está la comida? ¿Por qué nos das periódicos? Te has vuelto loca, Emily». Pero cuando vio las cifras resaltadas en los estados bancarios, sus ojos casi se salieron. «¿Esto? ¿Qué es esto?». Tiffany, más rápida, agarró los papeles de divorcio, los leyó y luego me miró con la boca abierta. «Kevin, Emily quiere el divorcio». Chilló histérica. La situación explotó de inmediato. Kevin golpeó la escritura sobre la mesa. Se levantó de un salto, apuntándome con un dedo tembloroso. «¿Papeles de divorcio? ¿Quién demonios te crees para divorciarte de mí, esposa desagradecida? Y esta escritura, ¿por qué solo está a tu nombre?
¿Dónde está el mío? Me engañaste. Sonreí. Una sonrisa muy dulce, pero fría y afilada. Coman su realidad, Kevin, Sharon, Tiffany. Hártense de esos números. Eso es lo que han estado devorando de mi dinero todo este tiempo. Miré fijamente a Kevin. Esta casa es legalmente mía. La escritura original está en una caja de seguridad del banco desde esta mañana. Eso es solo una copia, así que romperla no sirve de nada. Luego miré a Sharon, que temblaba sosteniendo los estados bancarios. Y desde este momento, los estoy echando de mi casa. ¿Con qué derecho nos echas?, gritó Sharon con voz tan aguda que me hizo vibrar los oídos. Esta es la casa de mi hijo. Kevin es el hombre de esta casa. Tú solo vives aquí. ¿Hombre de la casa? Reí suavemente, con amargura. ¿Qué clase de hombre de la casa vive del dinero de su esposa? ¿Qué clase de hombre de la casa permite que su propia madre insulte a su esposa? Para tu información, Sharon, Kevin no ha aportado ni un centavo a este hogar en más de un año. Incluso la electricidad que alimenta esa lámpara sobre tu cabeza la pago yo. Kevin gruñó, con los puños apretados, listo para golpearme de nuevo. Comenzó a rodear la mesa, acercándose con clara intención de hacerme daño. Retira lo que dijiste o yo, ¿o qué?, lo desafié. No retrocedí ni un paso. Levanté el mentón, retándolo. ¿Quieres golpearme otra vez? Adelante. La cámara de seguridad en esa esquina ya grabó tu bofetada en la sala. Un solo toque más y el vídeo se subirá automáticamente a la nube y llegará al teléfono de mi abogado. Además del divorcio, ¿quieres añadir un cargo penal por agresión doméstica? Kevin se detuvo en seco. Miró hacia arriba y vio la pequeña cámara con la luz roja parpadeando en la esquina. Su rostro se transformó en una mezcla de miedo y odio profundo. Se dio cuenta de que había caído en mi trampa. Fuera, dije con frialdad. Ahora. El silencio que creó mi amenaza duró solo unos segundos antes de romperse en un alboroto ensordecedor. Sharon fue la primera en perder el control. La anciana, que solía cuidar su imagen de dama elegante ante sus amigas, ahora aullaba como una loca. Barrió todos los papeles de la mesa con sus manos arrugadas, esparciéndolos por el suelo. Su rostro estaba empapado en lágrimas de rabia, no de tristeza. Su orgullo había sido pisoteado por la nuera a la que siempre consideró poco más que un cajero automático con piernas. No podía aceptar que el lujo del que disfrutaba estuviera a punto de desaparecer en un instante. Sharon golpeó la mesa una y otra vez mientras gritaba acusaciones, llamándome estafadora. Afirmaba que había manipulado a Kevin, usado magia negra o engañado a su hijo para apoderarme de sus bienes. Sus acusaciones eran ridículas. ¿Cómo iba a quitarle bienes a Kevin si nunca los tuvo? Todo en esta casa, desde la cubertería hasta el SUV en el garaje, fue comprado con mi dinero ganado con esfuerzo. Pero la lógica rara vez funciona en quienes entran en pánico al perder su fuente de ingresos. Kevin, que había quedado paralizado por la amenaza de la cámara, comenzó a pasearse por el comedor como un tigre enjaulado. Se pasó las manos por el cabello con frustración, sus ojos salvajes buscando una salida, una manera de darle la vuelta a la situación. Recogió la copia arrugada de la escritura del suelo, la hizo una bola y me la lanzó. El impacto fue leve, apenas rebotó en mi hombro, pero demostró su impotencia. Sabía que no tenía base legal. Los documentos eran reales. Los estados bancarios eran auténticos y él sabía perfectamente que había vivido de mí durante años. Tiffany reaccionó de otra forma, pero igual de irritante. No gritó ni se enfureció. En cambio, rompió en llanto histérico, aferrándose al bolso de diseñador que compró la semana pasada con mi tarjeta de crédito. Suplicó a su hermano que hiciera algo. Estaba aterrorizada de quedarse sin hogar, de no poder presumir en redes sociales, de que sus amigas descubrieran que no era rica de verdad. Sus lamentos me dieron dolor de cabeza, pero también una extraña satisfacción. Por fin esa chica sentía miedo al futuro, el mismo miedo que me invadía cada vez que veía sus facturas. Los dejé desahogarse unos minutos. Permanecí inmóvil al final de la mesa, con los brazos cruzados,
disfrutando del espectáculo de una familia de parásitos destruyéndose a sí misma. Cuando decidí que era suficiente, caminé hacia un rincón donde había escondido algo tras las largas cortinas. Saqué 3 grandes bolsas de basura negras, de las resistentes, llenas hasta el tope. Las arrastré hasta el centro de la habitación. El sonido del plástico rozando el suelo de baldosas hizo que se giraran. Con todas mis fuerzas, lancé las bolsas una por una. Tum, tum, tum. Las 3 enormes bolsas cayeron a sus pies. Kevin se sobresaltó. Sharon dejó de aullar y Tiffany detuvo su llanto. Miraban las bolsas confundidos. Un leve olor a naftalina y polvo salía de ellas. Esas son sus cosas, dije con tono plano y sin emoción. Las empaqué esta tarde mientras estaban de compras. Ropa, pantalones, zapatos y cualquier objeto personal que consideré importante están ahí. El resto, lo que consideré basura o cosas que compré con mi dinero y que no merecen llevarse, lo tiré al contenedor o lo aparté para venderlo. No se molesten en subir a sus habitaciones. Ya están cerradas y tiré las llaves. No tienen acceso a ninguna otra parte de esta casa salvo este comedor y la puerta principal. Tiffany chilló y abrió una de las bolsas. El contenido se desparramó por el suelo, ropa arrugada y enrollada sin cuidado, varios pares de zapatos apilados sin cajas y cosméticos tirados sin bolsa. Lloró aún más al ver su colección tratada como basura. Protestó que su ropa se arruinaría, pero no me importó. Para mí eran solo objetos que debían salir de mi casa cuanto antes. Sharon me miraba incrédula, como si me hubiera convertido en un monstruo. Se llevó la mano al pecho fingiendo un infarto. Comenzó a respirar con dificultad esperando que me ablandara y cancelara el desalojo. Ese truco siempre funcionaba. Cada vez que me enfadaba, fingía estar enferma y yo terminaba disculpándome y cuidándola. Pero esta vez solo la miré con frialdad. Conocía los resultados de su chequeo del mes pasado. Su corazón estaba perfectamente sano. Lo único enfermo era su alma, llena de envidia y rencor. Kevin intentó acercarse a mí otra vez, esta vez con un tono falso y suplicante. Bajó la voz e intentó tocarme la mano, pero se la aparté de un tirón. Empezó a hablar de nuestros buenos recuerdos, de los votos que hicimos, de lo que dirían los vecinos si nos divorciábamos. Intentaba manipular mis sentimientos con sus viejas armas, la lástima y el miedo al que dirán. Pero se le olvidó que el corazón de una mujer, herido una y otra vez, al final se congela y se vuelve tan duro como una roca. Ya no quedaban grietas por donde Kevin pudiera colarse. Miré mi reloj. Habían pasado 5 minutos desde mi ultimátum. Saqué el móvil del bolsillo, toqué la pantalla un par de veces y se lo mostré con el botón de llamada de emergencia a la seguridad de la urbanización. Miré a Kevin y le di una última advertencia, innegociable. Mi paciencia se había terminado y no iba a perder ni un minuto más en este drama barato. Ahora agarren esas bolsas de basura y arrástrenlas fuera de mi casa, ordené con firmeza. Si siguen aquí en 10 segundos, pulso este botón. Los guardias vendrán y los sacarán a la fuerza. Imaginen la vergüenza de que los arrastren como ladrones delante de todos los vecinos. La elección es suya. Salgan por su propio pie con la poca dignidad que les queda, o lo sacan a rastras con un show gratis para toda la urbanización. 1, 2, 3. Kevin quedó paralizado. Tenía la cara blanca como una sábana. Me miró buscando cualquier duda en mis ojos, pero no encontró ninguna. Vio una seriedad mortal. Con manos temblorosas, agarró una de las bolsas grandes de plástico. Le gritó a Tiffany que dejara de llorar y lo ayudara a cargar las cosas. También tiró del brazo de su madre, que seguía fingiendo un ataque de asma, para obligarla a ponerse de pie. Por fin entendieron que no estaba faroleando. La reina de la casa había despertado, y sus órdenes eran absolutas. La pesada puerta principal de roble se abrió de golpe, revelando la oscuridad densa de la noche. Una ráfaga de viento se coló dentro, trayendo las primeras gotas de una lluvia intensa que acababa de empezar. El propio cielo parecía bendecir mi plan de limpiar la casa de toda su suciedad, porque la tormenta estalló justo cuando dieron el primer paso afuera. Un trueno retumbó a lo lejos, marcando el mismo ritmo que mi corazón,
que latía desbocado de adrenalina. Me quedé en el umbral, asegurándome de que se fueran con sus bolsas llenas de sus pocas pertenencias. Kevin salió primero, cargando una gran bolsa negra sobre el hombro. Se veía patético, muy lejos del esposo arrogante que me abofeteó antes. La camisa se le empapó con la lluvia. El pelo se le pegó a la cabeza y llevaba la cara baja, ocultando su rabia y su vergüenza. Detrás de él, Tiffany arrastraba su bolsa a regañadientes, maldiciendo entre dientes cada vez que el plástico se enganchaba en las piedras del camino. Sharon caminaba con dificultad, sin cargar nada, intentando mantener los últimos restos de su orgullo con el mentón en alto, aunque el cuerpo ya le temblaba por el viento frío de la noche. En el momento en que el último pie de Sharon cruzó el umbral, cerré la puerta de un portazo. ¡Bum! El sonido fue el punto final de un capítulo oscuro de mi vida. Eché el cerrojo y puse la cadena de seguridad. Empezaron golpes fuertes desde afuera. Segundos después, Kevin comenzó a gritar mi nombre, luego a insultarme, luego a suplicar. Su voz sonaba apagada, ahogada por la lluvia, que ya golpeaba el techo con más fuerza. No me inmuté. Fui a la ventana delantera y corrí un poco la cortina para mirar. En el jardín, los tres estaban allí, tiritando. La lluvia era un aguacero torrencial, empapándolos en segundos. Las bolsas chorreaban, viéndose todavía más miserables. Kevin seguía golpeando la puerta, esperando que yo me ablandara al ver su situación. Se equivocaba. Verlos empapados, en realidad, calmó las heridas de mi corazón. Era karma instantáneo por cómo me habían tratado durante años. ¿Acaso no me habían dejado muchas veces bajo la lluvia esperando un taxi después del trabajo, mientras Kevin se llevaba mi coche para salir con sus amigos? Ahora podían sentir el agua fría metiéndose hasta los huesos. El alboroto en mi porche atrajo la atención de los vecinos. Las luces de las casas de ambos lados empezaron a encenderse. Algunos abrieron las ventanas o salieron a los balcones para ver qué pasaba. Kevin, al darse cuenta de que tenía público, cambió de táctica al instante. Dejó de gritar insultos y empezó a hablar con tono lastimero, tratando de hacerse la víctima. Les gritó a los vecinos que yo era una esposa sin corazón que había echado a su marido y a su suegra enferma en plena noche. Actuaba como el agraviado, esperando que la simpatía pública me obligara a abrir la puerta. «Ayuda, por favor, ayúdennos. Mi esposa se ha vuelto loca. Mi madre tiene un problema del corazón. Por favor, no nos dejen morir aquí afuera», gritó Kevin, señalando mi puerta. Sharon, con su instinto dramático afilado, se desplomó en el porche mojado, fingiendo desmayarse. Tiffany se arrodilló a su lado, sacudiendo el cuerpo de su madre mientras lloraba a gritos, montando una escena de telenovela. Algunos vecinos empezaron a susurrar. El presidente de la asociación de propietarios, que vivía 3 casas más abajo, comenzó a acercarse con un paraguas. Supe que no podía quedarme quieta y dejar que Kevin retorciera la historia. Agarré el móvil y llamé a la garita principal de seguridad. Sonó 2 veces antes de que respondiera la voz grave de Miller, el jefe de seguridad. Le pedí que viniera de inmediato con su equipo, explicando que había un escándalo público. Le dije que unos desconocidos estaban montando una escena en mi porche y alterando la tranquilidad de la urbanización. Unos instantes después, aparecieron 2 coches de patrulla, con las luces azules parpadeando. Miller y 2 de sus hombres bajaron rápido. Se acercaron al porche donde se desarrollaba el drama familiar de Kevin. Reuní valor y abrí la puerta solo lo justo para hablar con Miller sin dejar que Kevin se colara. «Señor Miller, por favor, saque a estas personas», dije en voz alta, cortando la lluvia para que los vecinos fisgones escucharan. «Ya no viven en esta casa. Estamos separados y la casa es de mi propiedad, como consta en la escritura. Están intentando entrar y están causando un disturbio. Por favor, escolte a estas personas fuera de la urbanización». La mandíbula de Kevin se le cayó. Intentó defenderse ante Miller. «Señor, esta es mi casa. Mi esposa solo está alterada. Por favor, no la escuche». Pero Miller era un profesional que llevaba mucho tiempo trabajando allí.
Sabía perfectamente quién pagaba puntualmente las cuotas elevadas de la asociación y la seguridad cada mes. Yo, no Kevin. Además, había visto a Kevin llegar borracho muchas veces o hacer fiestas ruidosas de las que los vecinos se quejaban. La simpatía de Miller no estaba, claramente, del lado de Kevin. Lo siento, señor Evans. La señora Evans es la propietaria legal de esta propiedad y le ha pedido que se marche. Por favor, no cause más problemas a estas horas, dijo Miller con firmeza, sujetando a Kevin del brazo. Lo escoltaremos hasta la salida. Kevin intentó resistirse, pero los dos guardias corpulentos eran mucho más fuertes. Sharon, que fingía estar inconsciente, se recuperó de repente y se puso de pie de un salto, asustada de que la levantaran a la fuerza. Los escoltaron fuera de mi propiedad como detenidos. La cara de Kevin se puso roja de vergüenza al ser el centro de atención de los vecinos, que ahora lo miraban con desprecio. Su papel de víctima falló estrepitosamente. Cuando llegaron a la entrada, Kevin recordó de pronto algo. Se detuvo, se giró y me gritó mientras yo seguía en el umbral. Las llaves del coche. ¿Dónde están las llaves? Mi cartera y las llaves siguen dentro. Tíramelas. Al menos déjanos irnos en coche. Sonreí con ironía y negué lentamente con la cabeza. Di un paso al frente para que pudiera ver bien mi rostro bajo la luz del porche. ¿El coche? ¿Qué coche, Kevin? ¿El SUV negro? Pregunté con una inocencia fingida. Para que lo sepas, el título de ese coche está a mi nombre. Lo terminé de pagar el mes pasado con mi bono. Así que es mi coche, y he escondido las llaves donde jamás las encontrarás. No tienes ningún derecho sobre ese vehículo. Pero necesito un coche. ¿A dónde se supone que vamos a ir con esta lluvia? Gritó Kevin, frustrado, con la voz rompiéndose bajo el aguacero. Eso ya no es mi problema, respondí con frialdad. Puedes caminar. Un poco de ejercicio no te vendrá mal. O llama a un taxi. Ah, espera. Se me olvidaba que tu cartera está dentro y todas las tarjetas que hay en esa cartera son suplementarias de mi cuenta, y las cancelé desde mi app del banco hace 5 minutos. Así que esa cartera no te sirve para nada. Kevin se quedó en silencio, aturdido, con el rostro ceniciento. En ese instante comprendió la magnitud total de su ruina. Sin casa, sin coche, ni un solo centavo a su nombre. Miller le hizo un gesto a sus hombres para que siguieran avanzando. Vamos, señor. Ya está. No moleste más a la señora Evans, advirtió el guardia. Kevin, Sharon y Tiffany por fin se rindieron. Arrastrados lejos de la casa lujosa donde habían vivido como parásitos. Caminaron bajo la lluvia torrencial, llevando las bolsas negras que ahora eran sus únicas pertenencias. Volví a cerrar la puerta y la aseguré. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de mi casa había paz y calor. Por primera vez en 5 años, sentí que de verdad había vuelto a casa. Un peso enorme se me había levantado de los hombros. Apoyé la espalda en la puerta, solté un suspiro largo y sonreí. Esa noche iba a dormir profundamente, muy profundamente. Las puertas de la urbanización de lujo se cerraron detrás de ellos, un muro separando la vida cómoda que acababan de perder del infierno terrenal que ahora los recibía. La lluvia no aflojó. Si acaso, se intensificó con un viento helado que les calaba hasta los huesos. Kevin, Sharon y Tiffany tiritaban a un lado de una carretera solitaria. No había refugio, salvo unos árboles frondosos que solo parecían gotearles más agua encima. Parecían ratas de alcantarilla arrastradas por una inundación. Mojados, sucios y miserables. Las bolsas negras, su única fortuna, se sentían más pesadas a medida que se llenaban de agua por los nudos mal atados. Caminaron sin rumbo por la acera inundada. La luz tenue de las farolas iluminaba sus rostros desesperados. Por 10ª vez, Kevin se revisó los bolsillos, esperando un milagro en forma de un billete olvidado o una tarjeta perdida. Pero no había nada. Su cartera de cuero, con su identificación, su carnet de conducir y sus tarjetas, estaba en la mesita de noche de la casa. Emily lo había planeado todo a la perfección. Sin esa cartera, Kevin no era nadie. No podía alquilar una habitación de hotel,
comprar comida, ni siquiera tomarse un café caliente en un bar de carretera. Su identidad y su acceso al dinero estaban encerrados en la casa que ahora le estaba prohibida. Sharon empezó a delirar por el frío. Le castañeteaban los dientes y los labios se le pusieron azules. La mujer que siempre iba impecablemente maquillada ahora se veía vieja y frágil. La lluvia le había lavado el maquillaje, dejándole un aspecto fantasmal, con líneas negras corriendo desde los ojos. Culpaba a Kevin, su voz perdida entre el ruido de la lluvia. Maldijo la estupidez de su hijo por no saber controlar a su esposa. En la lógica torcida de Sharon, todo esto pasaba porque Kevin no había sido lo bastante duro adiestrando a Emily, no porque ellos la hubieran oprimido durante años. Tiffany iba detrás, tambaleándose. El tacón de uno de sus estiletos se había roto al pisar un bache, obligándola a cojear mientras cargaba el zapato caro, ahora inútil. Al final encontraron un centro comercial cerrado, con un toldo lo bastante ancho como para darles algo de refugio. Sin decir palabra, se dejaron caer sobre el concreto frío y polvoriento. Kevin apoyó la espalda en una reja metálica helada. El estómago le rugió. El hambre empezaba a apretar con crueldad. La última vez que habían comido fue al mediodía, y habían estado esperando el festín que Emily debía preparar. Irónicamente, recibieron un plato inolvidable, solo que no era comestible. La imagen de un plato caliente de comida le bailaba en la mente, torturándolo. Tiffany sacó su móvil. La pantalla estaba un poco agrietada de tantos golpes dentro de la bolsa. Intentó pedir un coche con el 10% de batería que le quedaba. Pero el dedo se le quedó suspendido sobre el botón de confirmar cuando recordó que el método de pago estaba ligado directamente a la tarjeta suplementaria de Emily. Con manos temblorosas, lo intentó igual. Al instante apareció la notificación de transacción fallida. Emily lo había bloqueado todo. Tiffany intentó llamar a sus amigas de la alta sociedad, esperando que alguna la ayudara. La primera llamada fue al buzón. La segunda fue rechazada. La tercera la contestó una amiga, Jessica. Pero en cuanto Tiffany explicó que la habían echado y que necesitaba dinero, Jessica dijo que tenía mala señal y colgó. Tiffany estampó el móvil contra el suelo de la rabia y rompió a llorar, abrazándose las rodillas. La noche se sintió larguísima y tortuosa. No podían dormir. Los mosquitos les picaban la piel húmeda. El sonido ocasional de coches pasando lo sobresaltaba. Cada vez que pasaba un coche de lujo, a Kevin se le apretaba el pecho, recordándole su SUV negro, ahora cómodamente aparcado en el garaje de Emily. En el silencio de la madrugada, Sharon se quejó de un dolor agudo de estómago por el frío y el hambre. No había medicinas, ni mantas, ni agua caliente. Kevin solo pudo mirar a su madre con los ojos vacíos. Un destello de culpa empezó a asomar, pero su ego enorme lo apagó de inmediato, reemplazándolo por un odio renovado hacia Emily. Juró que se vengaría en cuanto saliera el sol. Por fin amaneció. La luz del sol era cegadora, pero no ofrecía calor a sus corazones. Tenían el cuerpo rígido y dolorido. Un olor húmedo y rancio subía de su ropa, que se les había secado encima durante la noche. La gente que pasaba los miraba con asco, asumiendo que eran los nuevos sin techo de la zona. Un empleado que llegaba a abrir una tienda los echó, tirándoles un cubo de agua sucia a los pies para que se fueran. Con la dignidad hecha trizas, arrastraron sus cosas hasta un banco de un parque público cercano. Mientras se sentaban allí, soportando un hambre cada vez mayor, Tiffany, por aburrimiento, abrió sus redes sociales con los últimos restos de datos móviles. Sus ojos se abrieron al ver la última historia de Instagram de Emily, publicada hacía 15 minutos. Tiffany le mostró la pantalla a Kevin y a Sharon. Era una foto de un bol de granola artesanal con frutos rojos frescos y un latte humeante con un dibujo perfecto en la espuma, sobre el fondo de un apartamento moderno y limpio. En una esquina, un pequeño texto decía: "El mejor desayuno es un desayuno sin parásitos". #agradecida, #bendecida. Al ver la foto, el estómago de Kevin se le revolvió, no solo de hambre, sino de envidia y rabia. Emily estaba disfrutando su vida mientras ellos sufrían en la calle como basura. La realidad de la vida sin la cartera de su esposa era aterradora.
El mundo ya no era amable, y ellos no eran más que motas de polvo sin valor. Kevin decidió que no podía rendirse. Todavía tenía un trabajo. Sí, seguía siendo gerente de marketing en un distribuidor de material de oficina. Aunque su puesto no era muy alto y su sueldo era mediocre, solía gastárselo en pequeñas apuestas online que le ocultaba a Emily. Pensó que si lograba llegar a la oficina, podría pedir un adelanto de nómina o un préstamo a algún compañero para alquilar una habitación temporal para su madre y su hermana. Tenía que salvar lo que quedaba de su dignidad como hombre. Dejó a Sharon y a Tiffany en el parque, prometiendo volver con dinero y comida antes del mediodía. Con pura determinación, caminó 2 millas hasta su oficina. Se detuvo en un baño público para lavarse la cara y arreglarse el pelo. Aunque no pudo quitarse el olor rancio de la camisa arrugada, se limpió los zapatos embarrados lo mejor que pudo con una toalla de papel húmeda. Se veía muy lejos de un gerente, pero no tenía otra opción. Al llegar al vestíbulo, la recepcionista lo miró con el ceño fruncido. Normalmente, Kevin llegaba impecable, con traje perfecto, oliendo a colonia cara y con un aire pulido gracias a mis cuidados. Hoy parecía que hubiera sobrevivido a un desastre natural. Kevin ignoró su mirada extraña y fue directo al ascensor. Dentro, 2 empleados de otro departamento se taparon la nariz discretamente y susurraron mirándolo de reojo. Kevin fingió no darse cuenta, mirando al frente con la cara tensa. El corazón le latía a 1000, aterrorizado de que su pobreza repentina quedara al descubierto. En cuanto llegó a su escritorio, antes de poder siquiera sentarse, ya había una empleada de recursos humanos, con el rostro serio. Señor Evans, el director y la jefa de recursos humanos lo están esperando en la sala de juntas. Ahora, dijo, sin una sonrisa. Kevin tuvo un mal presentimiento. Una citación así, tan de golpe, nunca era buena señal. Con pasos cansados, la siguió hasta la sala de juntas al final del pasillo. Dentro estaban el director general y la directora de recursos humanos, con una pila de documentos sobre la mesa. Sus rostros estaban fríos, sin rastro de amabilidad. Kevin se sentó en la silla indicada intentando sonreír, aunque los labios le temblaban. ¿Qué pasa, señores? ¿Es raro que me llamen tan temprano?, preguntó, intentando sonar casual. El director deslizó una carpeta azul sobre la mesa. No vamos a darle vueltas, Kevin. Hemos estado realizando una auditoría interna durante la última semana y encontramos numerosas irregularidades en los reportes de gastos del equipo de marketing que tú diriges. El corazón de Kevin se detuvo. Abrió la carpeta con las manos sudorosas. Dentro había pruebas de fondos operativos desviados, recibos de gasolina falsificados e incluso facturas infladas de cenas con clientes que nunca ocurrieron. Durante mucho tiempo, Kevin había ido sacando pequeñas cantidades de la empresa para financiar su estilo de vida o pagar deudas de apuestas. Antes, cuando surgía alguna discrepancia, Emily, que trabajaba como contadora pública certificada en una firma prestigiosa que, además, era la auditora externa de esa empresa, solía ayudarlo a arreglar los informes o incluso cubrir las pérdidas con su propio dinero para salvarle la carrera. Emily lo hacía para proteger la reputación de su esposo. Pero ahora ese escudo protector había desaparecido. Claramente, Emily ya no lo estaba cubriendo. De hecho, quizá ella misma había alertado a los auditores internos para que revisaran más de cerca su departamento. Esto lo puedo explicar, señor. Solo es un error administrativo, balbuceó Kevin, entrando en pánico. Un sudor frío le bajó por las sienes. ¿Un error administrativo?, se burló la directora de recursos humanos. Han desaparecido $50.000 en 6 meses. ¿Y tú lo llamas un error administrativo? Ya comprobamos con los restaurantes y gasolineras que mencionas. Todos esos recibos son falsos. Y peor aún, hemos recibido información de que has estado usando recursos de la empresa para fines personales. Señor Evans, interrumpió el director general, con una voz firme y retumbante. La empresa no puede tolerar este tipo de actividad criminal. Desde este momento, estás despedido con efecto inmediato. No recibirás indemnización, porque las pérdidas que has causado superan lo que te correspondería. Y una cosa más, si no devuelves los $50.000 en las próximas 48 horas,
Llevaremos este asunto a las autoridades. La policía irá a buscarte. El mundo de Kevin se derrumbó. Despedido. Sin indemnización. Amenazado con la cárcel, se desplomó en la silla, sin fuerzas. Abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Se acabó. El único salvavidas que le quedaba acababa de cortarse. Intentó suplicar, incluso se arrodilló a los pies del director, llorando y gritando, olvidando toda dignidad. Pero la decisión era definitiva. Llamaron a 2 guardias de seguridad para escoltarlo fuera del edificio. La escena de la noche anterior se repetía. Esta vez en su trabajo. Hicieron caminar a Kevin delante de los escritorios de sus compañeros, que lo miraban con una mezcla de shock y desprecio. Los susurros lo siguieron. La noticia de su corrupción se propagó como fuego. Lo obligaron a meter sus pertenencias personales en una caja de cartón vacía. No había mucho de valor en su escritorio, solo una foto enmarcada de él, viéndose exitoso. Al salir del vestíbulo con la caja en la mano, Kevin vio algo que le apretó el pecho hasta dejarlo sin aliento. Un sedán de lujo, plateado y elegante, se detuvo en la entrada VIP de la torre empresarial mucho más prestigiosa de al lado. La puerta se abrió y bajó una mujer que él conocía muy bien. Era Emily, pero era una Emily distinta. Llevaba un traje pantalón moderno y sofisticado. El pelo perfectamente arreglado, y unas gafas de sol que le daban un aire de autoridad. Caminaba con confianza, flanqueada por 2 asistentes que llevaban su maletín. Emily iba rumbo a una reunión con un cliente importante. Su carrera estaba despegando. Kevin quiso gritar su nombre, correr tras ella, pero sintió los pies clavados al suelo. Vio su propio reflejo en el cristal del edificio, despeinado, sucio, apestando, sosteniendo una caja de cartón. Mientras tanto, Emily brillaba como un diamante recién pulido. En ese momento, Emily giró la cabeza y le lanzó una mirada fugaz. Tras las gafas, Kevin sintió una mirada afilada, penetrante. Ella no se detuvo, no lo saludó, ni siquiera mostró sorpresa. Simplemente apartó la vista y siguió hacia el rascacielos, dejando a Kevin paralizado en la acera, un perdedor absoluto. La ruina de su carrera era el complemento perfecto de su sufrimiento, mientras la mujer a la que había despreciado ahora volaba alto, intocable. Kevin regresó al parque con pasos pesados, como si arrastrara cadenas de 100 libras. El sol del mediodía le caía encima. Apretaba la caja de cartón, símbolo de su fracaso. Durante todo el camino, el estómago le rugía, pero el hambre no era nada comparada con el miedo que ahora lo agarraba. Tenía que enfrentar a su madre y a su hermana con las manos vacías, sin dinero, sin comida, y con la noticia de que ahora era un hombre desempleado con un historial criminal en su empresa. Cuando llegó al parque, encontró una escena desoladora. Sharon y Tiffany estaban acurrucadas en un banco descascarado. Sharon se masajeaba los pies hinchados mientras Tiffany se abanicaba la cara irritada con un trozo de cartón. Cuando vieron a Kevin, por un segundo se les iluminaron los rostros. La esperanza de un sándwich y un poco de agua fresca brilló en sus ojos. Tiffany incluso se levantó de un salto para recibirlo, con la mano extendida, pero esa esperanza se hizo pedazos cuando Kevin llegó y dejó la caja en el suelo con un golpe sordo. No pudo sostenerles la mirada. Les contó todo, con la voz quebrada, el despido, la auditoría, la amenaza de cárcel, la falta de indemnización. Cayó un silencio denso y, después, estalló la furia. Sharon gritó histérica, golpeándole el brazo a Kevin, culpando a su niño de oro por ser tan estúpido. Tiffany no fue menos cruel. Le dio una patada a la caja, desparramando su contenido, y llamó a su hermano un fracaso inútil. En esa situación extrema, la máscara de familia unida que siempre habían llevado delante de Emily se derrumbó por completo. Solo quedó el instinto de supervivencia de individuos egoístas, echándose la culpa unos a otros por su pobreza repentina. Desesperado, Kevin se quitó su reloj de diseñador, el último objeto valioso que le quedaba. Exigió los pendientes de oro de Tiffany. Después de una pelea, ella se los entregó. Kevin fue a una casa de empeños y vendió todo por una miseria.
Apenas lo suficiente para unos días de comida barata y una semana de alquiler en un cuarto diminuto en un barrio miserable. Alquilaron una habitación mugrienta, sin ventanas, en un callejón que apestaba. Las paredes estaban húmedas, con moho. El baño compartido era asqueroso. Para Sharon y Tiffany, acostumbradas a la casa lujosa de Emily, era el infierno. Comieron comida china barata en silencio, con el aire cargado de odio mutuo. Esa noche, el cansancio se llevó a Kevin y a Sharon. Pero Tiffany se quedó despierta, mirando el techo cubierto de telarañas. Miró con asco a su madre y a su hermano dormidos. Sentía que merecía algo mejor. El diablito en su hombro le susurró: si se queda, el dinero se irá en una semana. Pero si se lo queda para ella, puede escapar a otra ciudad y encontrar a otro hombre del que vivir. Lenta, con cuidado, Tiffany deslizó la mano bajo la almohada de Kevin. El corazón le martillaba. Sintió el sobre con dinero y lo sacó suavemente. Kevin se movió y ella se congeló, pero él solo se dio la vuelta. Con el dinero asegurado, Tiffany empacó su bolso en silencio. Sin mirar atrás a la familia que estaba traicionando, salió de la habitación y desapareció en el callejón oscuro, llevándose su única esperanza de sobrevivir. A la mañana siguiente, los gritos de Kevin despertaron el edificio. El dinero había desaparecido. Tiffany había desaparecido. Sharon al principio se negó a creerlo, pero la realidad era innegable. Su hija, su hermana, las había abandonado. Mientras Kevin estallaba, golpeando la pared mohosas hasta que los nudillos le sangraron, el casero irrumpió furioso por el ruido. Al ver a Kevin fuera de control y sin poder pagar el resto de la semana, los echó en ese mismo instante. Ahora no tenían absolutamente nada. Cero. El shock de la traición de su hija destrozó la salud de Sharon. Estaba pálida y débil. Kevin tuvo que sostenerla mientras vagaban por las calles calientes. En un último acto desesperado, llevó a su madre en la larga caminata de regreso al vecindario de Emily. Tal vez, pensó, ella ya se habría calmado. Tal vez sentiría lástima al ver el estado de su madre. Llegaron al anochecer, pareciendo mendigos. El guardia de seguridad los reconoció, pero los dejó parados al otro lado de la calle. La casa estaba oscura y silenciosa. El SUV de Emily no estaba en la entrada, y entonces Kevin lo vio, algo que le hizo flaquear las piernas. Un enorme cartel amarillo estaba clavado en el césped impecable, con letras rojas: se vende. Emily no solo los había echado. Estaba borrando todo rastro de ellos. La casa estaba vacía. Ella se había ido, llevándose su éxito y su felicidad, dejando a Kevin y a su madre completamente solos en un mundo cruel. Kevin se desplomó sobre el asfalto, abrazando las piernas de su madre y llorando en silencio a la sombra de la casa que antes daba por sentada. Para Emily, los días posteriores al desalojo estuvieron llenos de un silencio sanador. No más gritos pidiendo café, no más telenovelas a todo volumen, no más quejas por la comida. La casa estaba tan tranquila que podía oír el tic-tac del reloj. Al principio fue extraño, pero pronto se convirtió en la paz que había anhelado durante 5 años. Contrató a un equipo de limpieza profesional para limpiar a fondo cada rincón y borrar su olor. Luego llamó a un agente inmobiliario. Aunque la había pagado con sangre, sudor y lágrimas, esa casa guardaba demasiados malos recuerdos. Se vendió en 2 semanas por un buen precio. Con ese dinero y sus ahorros, compró un ático de lujo en el corazón de la ciudad. Era más pequeño, pero mucho más moderno y con seguridad de primer nivel. Desde la ventana del piso 30, podía ver las luces de la ciudad, símbolo de su futuro brillante. Su carrera despegó. Libre del drama familiar que la drenaba, se volcó en el trabajo. El proyecto de auditoría fue un éxito rotundo y la ascendieron a socia senior en su firma. Venía con un coche de empresa, una asistente personal y un aumento salarial significativo. Su estilo cambió. Donó la ropa sencilla que solía usar y llenó su armario de trajes de diseñador. Su rostro, antes cansado, ahora brillaba. Sus amigos decían que parecía 10 años más joven. El divorcio fue un trámite rápido en el juzgado. Kevin no se presentó, así que el juez lo concedió en su ausencia.
Cuando cayó el mazo, Emily no lloró. Sonrió, aliviada. Al salir del juzgado, recibió un mensaje de un número desconocido. Emily, soy Kevin. Estoy usando el teléfono de un extraño. Por favor, ayúdame. Mi madre está muy enferma. Estamos durmiendo en la calle. Tiffany se fue con nuestro dinero. Siento que me voy a morir. Juro que voy a cambiar. Déjanos volver. Queda algo de amor en tu corazón para mí. Emily leyó el mensaje sin emoción. No sintió lástima ni ganas de ayudar, solo asco. Recordó a Kevin dejándola con fiebre alta para irse a pescar. Recordó a Sharon tirando una comida que ella había cocinado porque estaba un poco sosa. Recordó la última bofetada. Amor. Ese amor lo habían asesinado ellos una y otra vez. Sin responder, Emily bloqueó el número y borró el mensaje. Caminó hasta su ventana y miró la ciudad brillante. En algún rincón oscuro, Kevin lloraba por su destino. Pero eso ya no era su problema. Él eligió ser un abusador vago cuando lo tenía todo. Ahora tenía que vivir con las consecuencias de ser un perdedor sin nada. Emily respiró el aire fresco de la libertad. Estaba completa. Estaba fuerte. Y era feliz por sí sola. Un año después, un salón de eventos lujoso en el centro estaba decorado con esplendor. Era la fiesta de inauguración de la quinta boutique de Emily y la apertura de la fundación benéfica que había creado para ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica. Una Emily radiante cortó la cinta inaugural, llevando un vestido elegante diseñado por ella misma. Ya no era una mujer oprimida, sino un símbolo de resiliencia y éxito. Tras la ceremonia, comenzó una jornada solidaria. La entrega de 1000 comidas calientes y sobres de ayuda financiera para personas necesitadas. Emily insistió en entregarlos personalmente. Una larga fila esperaba con paciencia. Emily le daba a cada persona un paquete y un sobre con una sonrisa amable, hasta que llegó el turno de un hombre esquelético empujando una vieja silla de ruedas. El hombre llevaba ropa sucia y rota. De él emanaba un olor penetrante. En la silla de ruedas, una anciana estaba en un estado aún más lamentable, con la mirada vacía. Emily le ofreció la comida y el sobre. Tome, señor. Espero que esto sea una bendición para usted y su madre. El hombre no lo tomó de inmediato. Su mano temblorosa se quedó quieta. Miró los tacones de diseñador de Emily y luego levantó lentamente el rostro. Sus ojos hundidos se encontraron con los de ella. El tiempo pareció detenerse. Emily, su voz fue apenas un susurro. Emily lo observó. A pesar de la mugre y el sufrimiento, lo reconoció. Era Kevin, y la anciana era Sharon. Su exesposo y su suegra estaban frente a ella como mendigos, esperando su caridad. El corazón de Emily latía sereno. No sintió rabia, ni rencor, ni siquiera lástima, solo un vacío, una indiferencia total. Eran extraños. Kevin esperaba una reacción, gritos, llanto, lo que fuera. Quería caer de rodillas y suplicar perdón. Pero Emily no hizo nada de eso. Le dedicó un gesto educado y profesional, sin borrar la sonrisa. Le colocó la comida y el sobre en la mano temblorosa, y se giró hacia la siguiente persona de la fila. Siga avanzando, señor, hay mucha gente esperando. El corazón de Kevin se rompió. Su indiferencia era el castigo más doloroso de todos. Ser invisible, ser irrelevante. Un guardia de seguridad le pidió con suavidad que se moviera. Aturdido, Kevin empujó la silla de ruedas de su madre. Se detuvieron en la acera de enfrente. Vio a Emily subirse a un sedán negro de lujo, con un chofer sosteniéndole la puerta. El coche se alejó, llevándola hacia su vida brillante sin una sola mirada atrás. Kevin abrió el envase de comida. Dentro había pollo asado, puré de papas y judías verdes. La comida más lujosa que había visto en un año. Le dio una cucharada a su madre, que la devoró con ansias, y luego él también probó un bocado. Sabía delicioso, pero estaba mezclado con el sabor salado de las lágrimas que le caían por las mejillas. Lloró sin control en mitad de la calle, apretando la caja de comida como si fuera su único vínculo con el pasado.
El arrepentimiento había llegado demasiado tarde. Había tirado un diamante por un puñado de piedras afiladas, y ahora esas piedras lo habían desangrado. La puerta del perdón no solo estaba cerrada. La dueña ya se había mudado a un palacio mucho más hermoso. La venganza perfecta no es la rabia, sino volverte tan feliz, tan exitoso y tan en paz, que la existencia de quienes te dañaron se vuelva completamente irrelevante. Su ruina no fue más que una nota al pie en la gran novela épica de su éxito.